Hoy vamos a hablar de Australia, pero no de Cocodrilo Dundee. Como siempre aquí hablamos de vino, así que vamos a hacer un viaje por el vino de Australia. Comienza en ese país casi continente denominado Australia en 1788. En aquel momento el gobernador Phillip, en su explotación en sus jardines, planta unas cuantas cepas de vid. Ese es el momento cuando empieza a desarrollarse la viticultura en Australia. No les ha ido nada mal. Actualmente estamos hablando que Australia es el sexto productor mundial de vino y el cuarto en exportación, y hay vinos muy prestigiosos producidos en Australia. Si es verdad que no tienen la tradición vinícola que tenemos aquí en España y en Europa en general, por algo es miembro de lo que se denomina como los vinos del Nuevo Mundo, pero ahora ya está más que instalada y hay vinos muy buenos en aquella zona. Otra cosa es que aquí estamos muy alejados y no tengamos constancia de ellos, pero en otros puntos del planeta son vinos de mucho prestigio. Casi todo gira en torno a la variedad Syrah, es la variedad tinta que ha hecho famosa a los vinos de Australia, pero hay muchas más variedades allí, lógicamente. Al final de cuentas estamos hablando de unas 160.000 hectáreas de viñedo las que hay en el país, unas 2.400 bodegas, lo que quiere decir que hay pocas bodegas respecto a otras zonas, son bodegas más bien grandes en contraposición a la típica bodega europea que tienen una mentalidad más de bodega familiar y son tirando más pequeñas. Allí suelen ser explotaciones más bien grandes, 2.400 bodegas para un país son pocas, y casi todas se concentran en unas 60 regiones vinícolas diferentes que pueden diferenciar. Casi todas están al suroeste del país, pero en un país, como decía antes, muy extenso, así que tienen diferentes climatologías. Se puede ir desde vinos de clima muy tropical, por decirlo así, a zonas realmente continentales, porque es una extensión muy grande la que tienen allí para las explotaciones. Lógicamente la Syrah no es la única variedad, sí es la más prestigiosa y la que ha hecho famoso al país, como quien dice, desde un punto de vista de la viticultura, pero hay muchas más. Las variedades tintas principalmente son la Syrah, el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir, también hay Garnacha. En variedades blancas también hay un abanico bastante amplio, por lo que decíamos antes de las diferentes climatologías dentro del país. Hay Chardonnay, hay Semillon, Sauvignon Blanc, Riesling también, que aquí lo sumimos a variedades muy al norte, en Alemania y demás, seguramente en zonas más continentales. Hay muchas más, pero eso es el abanico principal de las variedades que se utilizan en las diferentes zonas vinícolas del país. Regiones vinícolas hay muchas, algo más de 60 y alguna. Las regiones vinícolas es lo que aquí llamaríamos más o menos las denominaciones de origen, porque allí no tienen la misma regulación que nosotros. La denominación de origen es un concepto más europeo, por decirlo así. Allí no existen los consejos reguladores, entonces es una cosa más de regiones. Hablar de 60 y pico regiones vinícolas sería una cosa inviable. Vamos a intentar dividirlo en los 5 estados principales donde se produce la viticultura y las zonas más importantes. El primer estado, Nueva Gales del Sur, el primer sitio donde llegó la viticultura a ese país de Australia. Se lleva casi el 25%, una cuarta parte de la producción de todo el país. Podríamos decir casi que es el viñedo de Australia. De esas zonas, una de las más importantes de ese estado es Hunter Valley, que se producen unos semillón jóvenes muy afamados. Es la variedad estrella de esa zona. También hay viticultura en la zona de Mudgee, que sobre todo se dedican a la variedad Syrah, esa que decíamos que era tan renombrada en el país, y también en Murrumbidgee, que produce sobre todo vinos de la variedad de Semillon y Trebbiano. El estado que contiene más regiones vinícolas es el estado de Victoria, si bien el 80% de las vides que hay en todo el estado están en una sola zona, en Murray River Valley, lo que podríamos traducir más o menos como la ribera del Murray, por decirlo de alguna manera. También hay bastante viticultura en las zonas del centro-norte de ese estado y en el noroeste. En esas zonas sobre todo se dedican, en vez de a vinos tintos, como lo hacen en el otro, a los vinos generosos. De hecho, durante muchos años estuvieron haciendo allí lo que llamaban ellos el Australian Sherry, es decir, unos vinos muy similares a los que se elaboran aquí en las zonas del Marco de Jerez o Montilla, ese tipo de vinos bajo velo en flor, y también otros tipos de dulces. Casi la mitad del vino que elabora todo el país se hace en un solo estado, el estado de Australia Meridional. Los vinos más extendidos de esa zona, los más populares, que se encuentran, por decirlo así, en todas las tiendas, por decirlo de alguna manera, son sobre todo los blancos de Riesling y los tintos de Cabernet Sauvignon, de la zona sobre todo de Barossa Valley, pero no son los más prestigiosos. Los vinos más prestigiosos se elaboran de la variedad Riesling y en otras regiones, principalmente en el Yarre y en Eden Valley. Tampoco podemos olvidar otras zonas vinícolas importantes de este estado, como son McLaren y Adelaida.
En el estado de Australia Occidental, principalmente se produce vino en Swan Valley, el Valle de los Cisnes. La verdad que queda poético casi hasta el nombre, donde se elaboran sobre todo blancos. Pero la zona más prestigiosa de todo ese estado es el río Margaret, el Margaret River, que es la zona realmente más prestigiosa de todo el estado. En la isla de Tasmania se elaboran vinos, principalmente las variedades más representativas de la isla de Tasmania, el último estado y seguramente el que menos producción tiene, una isla muy cerquita de lo que es la isla grande de Australia. Se elaboran vinos de la variedad Chardonnay y Pinot Noir.